¿Serías realmente capaz de esperar a alguien durante 2 años interminables, viendo cómo el mundo sigue girando mientras tú te quedas anclado en un vacío que te consume los huesos poco a poco? Esta era la pregunta que Denji se hacía cada mañana al despertar en una habitación que olía a ausencia y a promesas rotas. Podrías arrastrar tus pasos cada tarde hacia ese mismo lugar de trabajo, sentarte en la misma silla fría y contemplar el espacio vacío con una devoción que ya no es amor, sino una enfermedad del alma. La rutina se había convertido en su única religión. Caminar hacia la cafetería, elegir la mesa cerca de la ventana y observar la puerta con la esperanza marchita de quien espera un milagro en un desierto. Tendrías la voluntad de gastar tus últimas monedas en un ramo de flores frescas, sabiendo con una certeza desgarradora que al final del día se habrán convertido en restos secos, iguales a tus esperanzas. Denji lo hacía. Compraba flores que nadie recibía, las dejaba sobre el mantel de madera y esperaba a que el tiempo hiciera su trabajo sucio de marchitarlas. ¿Serías capaz de aferrarte a un hilo de fe, incluso cuando el jefe del local se acerca para decirte, con una lástima que quema, que ella no va a volver y que deberías dejar de morir un poco cada día? Aquellas palabras del dueño eran como ácido sobre una herida abierta. El hombre lo miraba con los ojos de quien ve a un perro herido que se niega a abandonar el lugar donde su amo lo dejó olvidado. Para Denji, la respuesta siempre fue un sí silencioso y amargo. Un sí que pronunciaba con cada respiración pesada, con cada minuto regalado al olvido en esa mesa maldita. O al menos lo fue hasta que el destino decidió arrojarlo a los brazos de la única persona que se atrevió a recoger sus pedazos. El encuentro con Asa Mitaka no fue romántico ni lindo. Fue un choque de trenes, un desastre natural que ocurrió cuando dos personas que ya no esperaban nada de la vida se vieron obligadas a mirarse a los ojos. Al principio, Asa y él se detestaban con una intensidad nacida del miedo. Estaban separados por muros de inseguridad, por traumas que parecían no tener fin y por la incapacidad de confiar en que alguien pudiera quererlos sin una intención oculta. Pero, con el paso de un tiempo gris, descubrieron que ambos estaban hechos de la misma soledad. Eran como dos náufragos que, tras luchar por no ahogarse en océanos distintos, terminan en la misma isla desierta. Compartían más cicatrices de las que se atrevían a contar en voz alta. Su unión fue un choque forzado por la tragedia, pero de esa colisión brotó un consuelo desesperado. Un amor que se sentía como el último refugio antes del abismo final, una tregua en medio de una guerra que nunca pidieron pelear. Para Denji, ella fue la pequeña venda para una herida que seguía sangrando en secreto, una presencia constante que llenaba los huecos dejados por los fantasmas. Para Asa, él fue la única mano que se extendió en sus 19 años de aislamiento absoluto, el único que no huyó al ver la oscuridad que ella cargaba dentro. Se buscaban porque tenían miedo de la penumbra. Se querían porque, en el fondo, ambos eran dos seres rotos tratando de encajar sus bordes afilados sin cortarse mutuamente. Esa fragilidad fue la que aprovechó el demonio de la guerra, Yoru. Su amor solo sirvió para convertir su afecto en un arma de tortura. La presencia de Yoru en la mente de Asa era una sombra constante que amenazaba con arrebatarle todo lo que amaba una y otra vez. Aunque al final la sombra se disipó sin dejar marcas físicas visibles en la chica, el precio que pagó Denji fue demasiado alto para cualquier ser humano. Nayuta, su pequeña hermana, su razón para seguir adelante y la única luz genuina que le quedaba en este mundo podrido, había muerto. Fue asesinada por una turba ciega, por personas que decían adorar al monstruo de la motosierra, pero que en realidad despreciaban al niño que vivía dentro de él. Usaron su muerte como un simple combustible, como una chispa para despertar a una bestia que ya no quería pelear, que solo deseaba paz. Asa tuvo que quedarse allí, firme entre los escombros, recogiendo las cenizas de un Denji que se hundía en una depresión tan profunda que el aire parecía faltarle en cada habitación. Él logró sobrevivir, pero solo a medias. Aprendió a caminar con el cadáver de su alegría a cuestas, sintiendo el peso de cada pérdida en sus hombros. Aceptó con una resignación aterradora que la vida es simplemente una sucesión de pérdidas y que el amor es el prólogo del dolor. Sus visitas a la vieja cafetería se volvieron raras, espaciadas y distantes. El dueño del local celebró ese cambio con alivio, creyendo que el muchacho por fin se había liberado del fantasma de Rece, esa mujer que lo había dejado esperando bajo la lluvia de un verano que nunca terminó. Sin embargo, un día, el tintineo de la campana anunció su regreso. Denji entró solo, con sus manos vacías, sin flores, sin esperanzas. Tenía una mirada que parecía ver a través de las paredes, hacia un horizonte que nadie más podía contemplar.
El viejo jefe intentó romper el hielo con palabras de bienvenida, tratando de actuar como si nada hubiera pasado, pero el rubio respondió con una voz que sonaba al cansancio acumulado de 1000 años. Pidió algo cremoso y se hundió en la silla de su mesa de siempre. Esa era la misma mesa donde los ecos de RC todavía susurraban promesas incumplidas en el aire estancado. Había buscado un poco de soledad lejos de Asa porque las fechas de la muerte de Aki y Power se arrastraban hacia él como sombras alargadas. Cada año, en esos días, la nostalgia lo asfixiaba hasta dejarlo sin aliento. Ya había cumplido con su peregrinaje a las tumbas, un ritual silencioso donde el dolor se manifestaba en pequeños gestos. Dejó el humo de un cigarrillo para Aki, recordando los días en que el orden y la disciplina del mayor eran su único norte. Dejó un dulce que nadie comería para Power, la hermana que eligió y que se fue dejando un vacío ruidoso que nadie pudo llenar. Mientras tanto, el vacío de Miyako seguía doliéndole en el pecho como una punzada constante, un recordatorio de que incluso los seres más inocentes pagaban el precio de su existencia. Ahora fumaba. No lo hacía por placer ni por rebeldía, sino porque el humo era lo único que parecía calmar el temblor de sus manos cuando el recuerdo de la sangre se volvía demasiado vívido. Comprendía finalmente el silencio que Aki buscaba en cada calada, esa pausa necesaria entre un dolor y el siguiente. El sabor de la tarta que le sirvieron fue una bofetada de recuerdos sensoriales. Era cruelmente similar al trozo que RC le ofreció una vez en aquel breve momento de luz que compartieron. Era algo amargo, con toques cítricos que cortaban la dulzura. Cremoso, pero también algo crujiente por el interior. Pero, sobre todo, era dolorosamente nostálgico. Se quedó allí, mirando el plato vacío, pensando en la escuela y en todas las vidas normales que nunca tendría la oportunidad de vivir. Se dio cuenta de que los fantasmas no regresan del olvido por mucho que uno se desangre rogándoles. Sintió como el último rastro de esperanza por RC se apagaba definitivamente, o eso creía, como una vela que se queda sin cera. El destino es un verdugo cruel cuando se trata de los sentimientos. Nos obliga a madurar a base de desilusiones que nos dejan el alma curtida y el corazón blindado. De pronto, el sonido de la puerta volvió a rasgar el silencio sepulcral del local. Denji no levantó la vista. Estaba demasiado perdido en su propio funeral interno como para interesarse por el mundo exterior. Pero el ambiente cambió. El jefe se quedó petrificado ante lo que veía, soltando el trapo con el que limpiaba la barra. Aquella persona que acababa de entrar miró de reojo a Denji. Ya no era el niño de antes. Ahora era más alto, más corpulento, con la espalda ancha de quien ha cargado demasiado peso. Pero su mirada estaba apagada, distraída, sumida en una neblina depresiva. Ella se acercó lentamente, cada paso resonando en el suelo de madera, y rodeó su brazo con una familiaridad que le heló la sangre al muchacho. Provocó que Denji se estremeciera ante un tacto que su cuerpo aún recordaba en sus sueños más profundos. Cuando giró la cabeza, la realidad lo golpeó con la fuerza de un rayo cayendo en campo abierto. Vio el cabello violeta, los ojos que antes eran esmeraldas brillantes y que ahora parecían empañados por la bruma de la culpa. Vio esa cara de modelo, las facciones perfectas que lo habían cautivado años atrás, junto a aquel sonrojo que tanto le dedicó en el pasado. Pero esta vez, el sonrojo parecía más natural, menos ensayado, más humano. RC, apenas logró articularlo con una voz que era casi un susurro. Se sentía como un náufrago que, tras años en una balsa, ve un barco justo cuando ya se ha resignado a morir de sed. Hasta que por fin te encuentro, chico Flor, ella simplemente intentaba usar aquel apodo que lo transportó instantáneamente a una época donde el mundo no era tan oscuro. Denji pareció por un segundo el perro a Chick que finalmente ve a su dueño regresar de la muerte, pero entonces, el recuerdo de la traición lo golpeó con una fuerza renovada. Recordó cómo lo dejó en aquella playa, cómo lo abandonó a su suerte mientras él contaba los segundos para volver a verla. Recordó cómo tardó tanto en venir por él, cómo lo dejó pudrirse en la espera. Sin decir una palabra más, con un movimiento mecánico y frío, dejó el dinero sobre la mesa y se levantó de golpe. Su acción dejó sorprendido incluso al dueño de aquel local, que esperaba una escena de reencuentro propia de una película. De Denji. Afuera, las calles de la ciudad estaban vacías, bañadas por una luz grisácea y calladas, muy calladas. Era un escenario perfectamente diseñado para una discusión final, para cerrar heridas o abrir otras nuevas. Denji, por favor, escúchame. 2 años. ¿Qué? Estuve 2 años esperándote. 730 días viniendo aquí, mirando esa puerta, comprando flores para un fantasma. Es que no podía porque las cosas se complicaron, yo no era libre. Yo no quiero tus excusas, RC.
Ya no sirven de nada. Denji, por favor, déjame explicarte todo lo que pasó, lo que me hicieron tras la pelea. Rece intentó tocarlo de nuevo, buscó su mano para detenerlo, pero él la rechazó con una frialdad que dolió más que cualquier golpe físico que hubieran intercambiado antes. Esa acción lo dejó frente a frente con ella, bajo la luz mortecina de una farola. Denji. Sé que me odias por lo que te hice, sé que te rompí de una forma que no tiene arreglo, pero... ¿sabes realmente lo que pasé esperándote? ¿Tienes idea de lo que es ver pasar las estaciones desde la misma silla, preguntándote qué hiciste mal para que te abandonaran así? La gente de la cafetería me llamaba el migajero. Se burlaban de mí a mis espaldas por esperarte como un idiota que cree en cuentos de hadas. ¿Sabes qué fue lo peor de todo? Que yo creía firmemente que ibas a venir. Cada vez que sonaba la campana, mi corazón se detenía pensando que eras tú. Me moría un poco cada tarde. Pero si yo estoy aquí ahora, he vuelto por ti. Llegas 2 años tarde, Recé. El tiempo no se detiene para que tú decidas cuándo aparecer. Tú ya eres cosa del pasado. Esa declaración rompió en 1000 pedacitos el corazón de Recé, un corazón que ella creía que ya no podía sentir nada después de tanto entrenamiento y dolor. Sabía que él le tendría rencor, pero no pensó que se encontraría con un muro de hielo tan infranqueable, con una indiferencia que quemaba más que el odio. Denji simplemente se dio la vuelta para irse, queriendo dejar atrás aquel encuentro que le revolvía las entrañas. Déjame explicarte qué fue lo que pasó realmente. No hubo respuesta. El silencio de Denji fue la respuesta más ruidosa que pudo darle. Mañana te estaré esperando en el café de siempre. A la misma hora. Denji se detuvo por un momento. Sus pies se clavaron en el cemento frío. Esas eran las mismas palabras que él alguna vez le dedicó a ella, la misma promesa que él cumplió religiosamente hasta que se quedó sin lágrimas. Pero ahora no debía importarle. Tenía una vida con Asa, una vida basada en la realidad del dolor compartido y no en las fantasías de un primer amor que resultó ser una asesina. Simplemente continuó su camino, sin mirar atrás, dejando a una devastada Recé bajo la lluvia que empezaba a caer. Tú ya eres cosa del pasado. Esa frase se repetía en la mente de Recé como un mantra de tortura. Ningún experimento de la URSS, ninguna tortura psicológica de su entrenamiento como niña bomba le había dolido tanto como aquellas 5 palabras. Le dolía físicamente. No, le quemaba el pecho el saber que para él ella ya no era nada más que un recuerdo amargo que prefería olvidar. Se sentía pequeña, vulnerable, despojada de todas sus armas y defensas. Pero ella no era de esas personas que se rinden fácilmente. Había sobrevivido a situaciones imposibles y había sido diseñada para la persistencia absoluta. Sabía que, muy en el fondo, debajo de todas esas capas de cinismo y cansancio, todavía estaba aquel tipo lindo que conoció en los baños públicos. Aquel tipo que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, que le enseñó que incluso alguien como ella podía tener sentimientos. Solo era cuestión de tiempo, se dijo a sí misma mientras limpiaba una lágrima traicionera. Y su Denji estaría de vuelta, aunque tuviera que esperar otros 2 años para lograrlo. Porque ahora era su turno de ser la que esperaba. Bueno chicos, hasta aquí esta parte del fanfic. Si alguno quiere ver lo que pasará más adelante me pueden encontrar en Wattpad como Tu padre es el negro José o Intepol 213, o simplemente pueden ir a la descripción del video. Agradecería su apoyo. Sin más yo me despido, bye.